Hoy, la prensa cumple el mismo papel canalla que en 1913, golpeando, denostando, tergiversando, intrigando, faltando a la verdad de manera permanente y sistemática. Hoy, como en 1913, en la Embajada de Estados Unidos ha sido financiada la oposición a través del señor X Jr. El mismo esquema que no ha sido exitoso por dos razones fundamentales. Buenos días, diputadas, diputados. Con su venia, presidente. Adelante. El 9 de febrero de 1913 dio inicio uno de los episodios más violentos y lamentables de nuestra historia. Como respuestas a las políticas implementadas por el régimen maderista desde 1911, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz se levantaron en armas para tomar en primera instancia el Palacio Nacional, capturar al presidente Madero y al secretario de Guerra Ángel García Peña. Posteriormente, fue durante la Decena Trágica cuando se dieron las circunstancias adecuadas para que la acción contrarrevolucionaria actuara con éxito en prejuicio de los anhelos y de las conquistas de los precursores de la primera revolución social del siglo XX. El éxito de los conspiradores en contra de la democracia fue apoyado por el gobierno norteamericano al que disgustaba la política de Madero. Después de muchos días de enfrentamientos armados, la presión política se incrementó pidiendo la renuncia de Madero y Pino Suárez. El 18 de febrero de ese año se expidió el documento que acabó con este gobierno democrático electo, el pacto de la embajada negociada entre Victoriano Huerta y Félix Díaz, apoyado por el embajador norteamericano. El resultado político de la Decena Trágica consistió en elevar interinamente al general Victoriano Huerta a la presidencia de la República, desde lo cual pudo poner otra vez en vigencia el ya abolido régimen de Porfirio Díaz. Hoy, como en 1913, vemos amenazado el régimen democrático que las y los mexicanos hemos construido. Hoy observamos día tras día ataques y descalificaciones, estigmatizaciones en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos, de instituciones educativas como la UNAM, la UDG y el CIDE. Día tras día somos testigos de la construcción de un régimen autoritario que pretende revivir al partido de Estado y al presidencialismo caduco que ataca sin piedad a los opositores, al INE, a los órganos autónomos y a todo aquel que pretenda socavar la omnipotencia del poder presidencial. Diferir de un gobierno autoritario, totalitario, hoy es recibir amenazas, advertencias de riesgo inminente y peligro a la integridad física y moral de quien lo hace y de su familia. Desde el grupo parlamentario del PRD anunciamos, nunca daremos un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra democracia. Realizaremos todas las acciones necesarias para consolidarla. Hoy, como Diputado hace Castañeda, 150 le pido años, que concluya, por favor. Termino. Hoy, como hace 109 años, el pueblo mexicano se levantará y defenderá las instituciones que hemos construido. No permitiremos reformas que atenten en contra de las instituciones electorales o del medio ambiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado presidente. Se conoce como la Decena Trágica al último golpe de Estado que se ha perpetrado en nuestro país. Se planeó en la Embajada de Estados Unidos. Ahí se complotó contra el gobierno
por aclamación elegido por el pueblo de México después de una revolución triunfante, donde tras décadas de dictadura el pueblo de México se levantó en armas para deponer al tirano. Hoy la prensa cumple el mismo papel canalla que en 1913, golpeando, denostando, tergiversando, intrigando, faltando a la verdad de manera permanente y sistemática. Hoy, como en 1913, en la Embajada de Estados Unidos ha sido financiada la oposición a través del señor X Jr. El mismo esquema que no ha sido exitoso por dos razones fundamentales. La semana pasada tuvimos el honor de reunirnos con el compañero secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, al que le deseo pronta recuperación, por cierto, está contagiado de COVID, y nos planteaba con mucha tranquilidad, con mucha entereza y con mucho orgullo: el ejército mexicano es institucional y no ha participado y no participará en ningún golpe de Estado como así ha sucedido en Centro y Sudamérica. Efectivamente, las Fuerzas Armadas han sido institucionales a tal grado que inclusive a quien ha robado la presidencia como Carlos Salinas o Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa los reconocieron como comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Y la segunda razón de por qué no ha fructificado una tragedia como la de 1913 es el enorme respaldo del pueblo de México al compañero presidente López Obrador, su comunicación constante, su entrega. Porque es cierto que el presidente Madero, confiando en que alguna vez el Estado de Derecho se impondría, fue quedando aislado de la comunicación con el pueblo de México. Fue apresado en Palacio Nacional y una vez que entregó su renuncia fue cobardemente asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Nunca más debemos tolerar que haya un golpe de Estado en nuestra patria y la oposición debe de poner su actitud golpista contra un gobierno democrático, popular y representativo, respetuoso de la libertad de expresión a tal grado que injurian, tergiversan, intrigan, malinforman, distorsionan y a pesar de eso no tienen ninguna persecución ni ninguna implicación por su enorme irresponsabilidad. Cierro planteando larga vida al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez y larga vida a esa revolución que hoy se ha materializado en la revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.